Parte 1. La habitación 209 del Motel Blackridge. Caso real nunca resuelto. La primera vez que escuché sobre la habitación 209 del Motel Blackridge fue durante una investigación común para el canal. Nada fuera de lo normal. Un motel barato en las afueras de la autopista 37, habitaciones húmedas, olor a moho y un historial de quejas por falta de limpieza. Pero lo que llamó mi atención no fue el edificio, sino el expediente policial que llevaba años archivado bajo la etiqueta Actividad no explicable. Caso abierto. Blackridge era el típico motel que intenta no llamar la atención. Fachada desgastada, neón parpadeante, autos viejos estacionados de forma irregular. A simple vista, el lugar parece uno de esos establecimientos donde la gente solo se detiene para pasar la noche y seguir su camino. Pero la habitación 209 tenía algo distinto. Estaba clausurada desde 1998 y según los registros, la puerta había sido sellada por dentro sin explicación lógica. Llegué una tarde nublada, con el cielo teñido de un gris opaco. Decidí empezar grabando algunas tomas del exterior, y mientras ajustaba el micrófono, el dueño del motel, un hombre mayor con mirada agotada, salió a recibirme. No parecía tener ganas de hablar. ¿Vienes por la 209? Preguntó sin rodeos. Sí, estoy haciendo un documental. La gente viene, graba, se va, y luego no vuelven a preguntar nada. Como si entendieran que es mejor dejar las cosas tranquilas. Me entregó la llave sin decir nada más. Era una llave antigua, pesada, con el número 209 grabado a mano, como si nunca hubiera tenido un reemplazo moderno. El pasillo del segundo piso estaba vacío. Cada paso que daba resonaba en las paredes. Cuando llegué frente a la puerta, sentí que algo no encajaba. El pomo estaba helado, incluso más frío que el aire del exterior. Al acercar la linterna, noté marcas en la madera, como si alguien hubiera arañado el marco desesperadamente. Grabé mi primera impresión frente a la cámara. Estoy justo afuera de la habitación 209. Se supone que lleva cerrada más de 2 décadas. Los reportes mencionan gritos, golpes en las paredes y algo más, algo que ni los oficiales que investigaron pudieron explicar. Metí la llave. Al girarla, la puerta hizo un sonido seco, profundo, como si algo por dentro se hubiese movido después de años sin actividad. Empujé con cuidado. La oscuridad de la habitación parecía absorber la luz de mi linterna. El olor era denso, terroso, parecido al de una habitación cerrada por décadas, pero mezclado con algo más, algo como hierro. El interior estaba casi intacto. Cama vieja, televisión de tubo, alfombra manchada, todo normal, excepto una cosa. En la pared frente a la cama había un mensaje escrito con tinta negra. No lo mires a los ojos. Nunca. Me acerqué más. La tinta estaba corrida, como si hubiese sido escrita con prisa o temblando. Revisé el baño. Vacío. Revisé bajo la cama. Polvo y telarañas. Decidí dejar una cámara grabando en visión nocturna mientras revisaba el expediente real del 98. Según el reporte, un hombre llamado Alan Dorsey, camionero, se hospedó allí una noche a las 3:14 a.m. Los huéspedes de las habitaciones contiguas llamaron a recepción diciendo que escuchaban golpes, gritos y una voz que no era humana. Cuando la policía llegó, la puerta estaba cerrada por dentro. Tuvieron que derribarla. Alan estaba en el suelo, murmurando palabras incomprensibles, con los ojos abiertos, mirando un punto fijo de la pared, exactamente donde ahora estaba ese mensaje. Nunca volvió a hablar. Nunca explicó qué vio. Murió 2 semanas después en un hospital psiquiátrico. Volví a levantar la vista del expediente y la habitación se sentía distinta, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Fue entonces cuando lo escuché
un roce, luego otro, como uñas arrastrándose sobre la alfombra. La cámara en visión nocturna emitió un pitido. Movimiento detectado. Cuando giré hacia la cama, vi algo que congeló mis manos. La sábana se estaba hundiendo, como si alguien se hubiera sentado allí, pero no había nadie. La figura o lo que fuera permaneció allí unos segundos, hasta que lentamente se elevó, como si se hubiese puesto de pie. La linterna empezó a parpadear. El ambiente se heló. Algo respiró detrás de mí. Grité. Di la vuelta con la cámara, pero no había nadie. Ese fue el momento en que escuché la primera palabra que nunca olvidaré. Mírame. Era una voz baja, masculina, pero distorsionada, como si viniera filtrada desde muy lejos o desde muy cerca. La puerta, que había dejado abierta, se cerró de golpe, y la temperatura bajó tanto que pude ver mi propio aliento. ¿Quién está ahí?, pregunté, temblando. La voz respondió, no cierres los ojos. Y, al mismo tiempo, la televisión vieja se encendió sola. En la pantalla, en estática, se veía una silueta oscura, alta, muy alta, sin rostro visible, pero podía sentir que me estaba mirando. La linterna cayó al suelo, y por un segundo, juro que esa cosa inclinó la cabeza, como si estuviera estudiándome, como si me reconociera. De repente, todos los aparatos se apagaron. El silencio volvió a la habitación, pesado, opresivo, y la voz final, casi un susurro, llenó el aire. Aún no te muestro lo peor. Salí de la 209 sin mirar atrás, y supe, desde ese momento, que tendría que regresar, que lo que fuera que habitaba la habitación apenas me había dejado ver su sombra. No había pasado ni un mes desde la noche en Blackridge cuando empecé a notar que algo no estaba bien. Al principio pensé que era paranoia, secuelas emocionales, sombras que el cerebro crea cuando ha visto demasiado. Pero con el tiempo entendí que lo que me seguía no era un pensamiento, era una presencia. Todo empezó con los audios. En teoría, los archivos que recuperamos del orfanato habían quedado sellados en una bóveda digital, cifrados, protegidos. Pero una madrugada, mientras revisaba material en mi estudio, un archivo nuevo apareció solo, sin nombre, sin fecha, sin origen. Solo tenía un título: No estás solo. Creí que era una broma, hasta que lo abrí. Era mi propia respiración, grabada desde afuera de mi ventana, y yo estaba durmiendo. Ahí entendí que Blackridge no había terminado conmigo, y que el capítulo 1 solo había sido una advertencia. Durante la investigación inicial, encontramos documentos rotos sobre un niño llamado Adrian. En el capítulo 1 solo logramos reconstruir fragmentos, dibujos de puertas, anotaciones hechas con manos temblorosas y un nombre repetido siempre con tinta roja: el visitante. Después de ese archivo anónimo, recibí otro aún más perturbador. Esta vez no era audio, era un video, solo segundos de duración, pero suficiente para helar la sangre. La cámara graba un pasillo. Una luz parpadea. Se escucha el viento, y entonces aparece la silueta de un niño parado frente a la puerta de mi estudio, como si estuviera esperando que yo lo dejara entrar. No sé cómo explicar la sensación. Era el mismo niño de los retratos del orfanato, la misma expresión vacía, la misma postura rígida. Pero lo peor no era eso. Lo peor era el final del video. Justo antes de cortarse, la cámara se mueve bruscamente, como si alguien la empujara. Y desde el fondo del pasillo, apenas audible, se escucha una voz infantil. ¿Puedo quedarme contigo igual que antes? No supe qué significaba ese antes, y no pude dormir durante días. Mientras intentaba entender lo que pasaba,
El internet comenzó a llenarse de publicaciones que parecían casuales pero que tenían un patrón. Fotos antiguas del orfanato, historias de gente que vivió cerca, rumores sobre un incendio que nunca se confirmó. Había un usuario anónimo que subía documentos filtrados con sellos del condado, testamentos incompletos, cartas de personal médico. Uno de esos archivos contenía la verdad que nadie quiso revelar en la primera investigación. Adrian no era un huérfano, era el hijo del director, y murió dentro del orfanato, encerrado. Lo habían aislado en una habitación sin ventanas, porque decía que hablaba con un hombre sin rostro que vivía entre las paredes. Las notas oficiales dicen que estaba loco, pero los archivos filtrados decían otra cosa. El niño no delira. La entidad responde. A veces lo imita, a veces lo reemplaza. Desde ese momento entendí que Adrian no era el peligro. El peligro era lo que lo acompañaba. La segunda temporada empieza cuando decidí volver al orfanato. No porque quisiera, sino porque todos los caminos me llevaban allí. Los audios eran más constantes. Las sombras eran más largas. La misma voz infantil susurraba mi nombre cuando apagaba las luces. Y entonces recibí un último mensaje. Un texto corto, directo, sin contexto. Ven por mí. No puedo salir solo. La ubicación adjunta no dejaba dudas. Black Ridge. Regresé con un equipo reducido. Solo 2 miembros del equipo original. Los únicos que no abandonaron el proyecto. Entramos de noche, igual que la primera vez. Pero esta vez no tuvimos que forzar nada. La puerta principal estaba abierta, como si alguien o algo nos hubiera estado esperando. El interior estaba distinto, no vacío, no abandonado. Había juguetes, muñecos de trapo recién acomodados, cuadernos abiertos como si un niño hubiera estado dibujando hace minutos, y un olor dulce, extraño, que jamás habíamos sentido. En el pasillo principal encontramos la primera señal clara. Una gincana de notas escritas con lápiz infantil. La primera decía, estoy en casa. ¿Vienes a buscarme? El rastro nos llevó al sótano, donde todo había comenzado. Pero esta vez no estaba oscuro. Había velas formando un círculo y en el centro, una silla infantil mecida lentamente por una corriente que no existía. En la pared alguien había escrito, gracias por volver. Mi compañero grababa mientras yo avanzaba hacia el círculo. Justo cuando di un paso dentro, todas las velas se apagaron al mismo tiempo y algo, justo detrás de mí, susurró con una voz que no era humana. Ahora sí puedes verlo. En ese instante lo vi. Una sombra alta, demasiado alta, retorcida, sin rostro, pero con una forma vagamente humana, como si lo que sea que intentaba hacer no lo hiciera bien. Y a su lado, Adrian, con ojos vacíos, como si estuvieran hechos de vidrio viejo, y una sonrisa tenue, rota. ¿Por qué volviste?, me preguntó con esa voz suave, quebrada. Tú me llamaste, respondí sin entender cómo podía hablarle. Adrian negó con la cabeza lentamente, manteniendo la mirada fija en mí. Yo no. Él te llamó. Yo solo obedezco. La sombra posó una mano alargada sobre el hombro del niño, y el aire se hizo pesado, casi irrespirable. No sé cuánto tiempo estuvimos así. 1 segundo, 1 hora, una vida. Mi cámara captó todo, pero después de ese instante, los archivos se corrompieron solos. Cuando pestañeé, el sótano estaba vacío, las velas apagadas, el círculo roto y Adrian desaparecido. Pero en el piso, justo donde estaba la sombra, había un cuaderno infantil abierto. Solo una frase ocupaba toda la página. Ya sabe tu nombre. Salimos del orfanato esa noche, pero nadie salió igual. A veces creo que él salió con nosotros,
que dejó de necesitar el edificio, que ahora busca casas nuevas. Y cada noche, cuando reviso el material, escucho la misma voz detrás de mí, la misma que me siguió desde Black Ridge, la misma que no pertenece a ningún niño, la misma que ahora susurra, justo cuando apago las luces. La próxima vez, no huyas. Si esta historia te ha dejado inquieto, imagina cómo viven quienes jamás pudieron salir de allí. Si este relato te estremeció, no olvides suscribirte, dejar tu like y comentar tus teorías. Tu apoyo mantiene vivas estas investigaciones que muchos preferirían enterrar para siempre.